Iniciamos con los procesos de separación. El número 1, evaporación. Tipo de mezclas que se pueden separar mediante el método de separación. El método de evaporación es mezclas homogéneas y heterogéneas, pueden ser con evaporación. Cuando es un sólido en un líquido, cuando es un líquido en líquido o cuando es un gas en un líquido. ¿Qué propiedades vamos a utilizar? El punto de ebullición para hacer esta separación. Descripción: se calienta la mezcla hasta que el componente con menor punto de ebullición se evapora. El resto de los componentes quedan en el recipiente. Es el primer método de separación. El segundo, decantación. Se pueden decantar mezclas heterogéneas, sólido con un líquido o líquido con un líquido. ¿Cuál es la propiedad? Polaridad y densidad. ¿Qué descripción hay para este método? Se deja en reposo la mezcla hasta que se dividen las fases. Luego se retira la fase con menor densidad al voltear el recipiente y colocarla en otro contenedor. La siguiente es la destilación. ¿Qué mezclas se destilan? Las homogéneas. Un líquido, pues en otro líquido. ¿Qué propiedad voy a utilizar? El punto de ebullición. Descripción: se construye un sistema para la destilación en el que se calienta la mezcla y se separa el líquido con el menor punto de ebullición. Absorción o adsorción. ¿Es con B de burro o con D es igual? ¿Quiénes se pueden utilizar este método? ¿Qué tipo de mezclas? Homogéneas. Un sólido en un líquido. ¿Cuál es la propiedad que permite este método de separación? Pues el tamaño de la partícula va a ser la que va a dar la importancia para que se separen estas componentes de una mezcla. ¿Qué descripción se da? Con la ayuda de un sólido que sea poroso o tenga un área de superficie elevada, se apartan los componentes de la mezcla al atraparlos entre sus poros, de tal forma que el líquido circula libremente. Aquí podemos ver que podemos utilizar un papel filtro o simplemente un colador como los que tenemos en el hogar. Otro es la precipitación. ¿Qué mezclas se pueden utilizar para este método? Homogéneas y heterogéneas. Un sólido en un líquido o un líquido en un líquido. Propiedades, pues es el mismo, tamaño de la partícula. Explicación o descripción: por medio de un cambio químico o físico se forma una sustancia dispersa hasta que por su propio peso cae al fondo del contenedor. Y la centrifugación: son mezclas heterogéneas, sólido en un líquido. También es el tamaño de la partícula la propiedad. ¿Y cómo se explica la descripción? Si se ejerce una fuerza al hacer girar el recipiente que contiene la mezcla, esta se separa debido al paso de las partículas suspendidas, visibles o no a simple vista. Otro método de separación es la filtración. ¿Quiénes se pueden filtrar? Las mezclas heterogéneas, sólido en un líquido. Las propiedades que trabajan en este aspecto son la solubilidad. ¿Y qué descripción puedo detonar? Se pasa la mezcla a través de un filtro donde permanece el sólido, pero el líquido lo atraviesa. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí otro método de separación. Y el tamizado. El tamizado es en mezclas heterogéneas, un sólido en un sólido. ¿Cuáles son las propiedades que vamos a distinguir? Pues el tamaño de la partícula. ¿Y cómo es la explicación? Se vierte la mezcla en un tamiz o filtro para retener el sólido que tiene partículas de mayor tamaño. La imantación: ¿en qué mezclas? En heterogéneas, un sólido en un líquido o en un líquido en un líquido. ¿Y cuál es la propiedad? Pues como son imantación, son imanes, pues va a ser el magnetismo. La explicación sobre la mezcla: se pasa un imán recubierto de plástico y en él se unirán todos los componentes magnéticos. La cristalización: ¿en qué mezclas? En homogéneas, líquido en líquido
o sólido en líquido. ¿Cuál es la propiedad que vamos a utilizar? Punto de ebullición y solubilidad. Explicación. Ocurre algo similar al método de decantación, pero en este caso los solutos se separan al mismo tiempo que los disolventes y hace esto que disminuya su volumen al evaporarse la mezcla o al enfriarse. Así se forman cristales sólidos, ¿sí?, de los solutos que lo componen. La sublimación es para mezclas heterogéneas, sólido y no sólido. ¿Cuál es la propiedad? Por sublimación. Una mezcla de sólidos puede desintegrarse por efectos de temperatura o presión del vapor. El componente que sublima pasará a fase gaseosa y así se habrá separado de la mezcla. Y la cromatografía son homogéneas y heterogéneas que utilizamos la polaridad y la densidad. ¿Qué es la cromatografía y cómo se describe? Se describe como, aquí dice que se aprovechan las distintas polaridades de los componentes para aislarlos. Entonces son estos a grandes rasgos los procesos de separación o métodos de separación más comunes para poder trabajarlos en un colegio, en una escuela, con los materiales que tengamos a la mano y practicar cada uno de estos métodos de separación. Algunos van a ser complicados porque van a necesitar ocupar un laboratorio, pero la mayoría de ellos se puede hacer en el hogar con la asistencia de un adulto. Bien, no se les olvide repasarlos y ver el video las veces que sea necesaria para que lo entiendan. Buenas noches.